Hoy nos toca la presión arterial actual, el procedimiento adecuado, y lo va a impartir el licenciado en enfermería Celso García Hipólito. Bueno, buenos días. Primeramente vamos a hablar un poquito de hipertensión arterial. Hablar de hipertensión arterial es hacer casi llevarse varios días hablando de ello por la complejidad que hay de esta patología. Voy a ser un breve en ese sentido, espero que me entiendan. No puedo hablar mucho, ando un poco mal de la garganta, así que intentaré explicarme lo más posible, ¿sí? Bueno, por inicio de cuenta vamos a ver la definición de hipertensión arterial de acuerdo a la norma 030 SSA 1999, que dice que es la fuerza hidrostática que ejerce la sangre a través sobre las paredes arteriales que resulta de la función del bombeo del corazón, ¿sí? Ahora, ¿y cuál es la definición de hipertensión arterial? Evan y Ross lo define como que se tendría que definir a partir de niveles de presión arterial por encima de los niveles que la investigación y el tratamiento son más favorables que desfavorables. ¿Esto a qué se refiere? A que cada paciente hipertenso hay que individualizar su tratamiento, hay que individualizar su patología. No es lo mismo tener un paciente hipertenso que solamente tiene hipertensión a un paciente hipertenso que tiene antecedentes de hipertensión, antecedentes familiares de hipertensión o de muerte cardiovascular, antecedentes de lipidemias o tiene un problema de obesidad. ¿Sí? Es muy diferente ver un paciente con esa patología, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, en América Latina, alrededor del 13% suceden muertes debido a hipertensión arterial. Y del 26 al 42% de América Latina que padecen diabetes mellitus, esto aumenta de 1.5 a 3 veces la muerte por una enfermedad. Sufren de hipertensión arterial. De estos, el 60% lo ignoran. Del 40% restante, cerca del 46% no lleva un tratamiento eficaz. ¿Debido a qué? Soy hipertenso, pero la vecina me dijo que con un tecito me voy a aliviar, voy a ver al curandero, hago esto, hago lo otro, pero nunca tomo mi medicamento como debe de ser. La que sigue. Y la clasificación, en ese sentido, hay muchas clasificaciones, hay una variedad en el sentido de que la hipertensión arterial es estudiada en muchísimos países y hay algunos artículos diferentes, pero a mí me gustó más este, ¿sí? Donde dice que la presión arterial óptima es de 120 sobre 80 o menos, la normal es de 120 a 129 sobre 80-84, un límite normal es de 130 a 139 sobre 85-89, y aquí ya empezamos con problemas. Hipertensión arterial leve, ¿sí? Pero nosotros podemos incidir desde la óptima. ¿En qué sentido? En darle un consejo al paciente, en darle un consejo a la población de cómo llevar una vida más saludable, ¿verdad? Y de cómo tener menos riesgos de padecer hipertensión arterial. ¿Sí? Bueno, y en la hipertensión arterial grado 1 vemos que es a partir de 140 sobre 90. Y la hipertensión arterial de tercer grado o severa es mayor de 180 en la presión sistólica y mayor de 110 en la diastólica. Es aconsejable decirles que dentro de la hipertensión arterial hay dos patologías fundamentales: la emergencia y la urgencia, ¿sí? Y la urgencia, ¿cuál es? Y la emergencia, ¿cuál es? Porque en ese sentido, ¿cómo vamos a actuar? La urgencia es una patología, unas cifras elevadas de hipertensión arterial, pero sin daño a órgano blanco. Y la emergencia es cifras elevadas de presión arterial con daño a órgano blanco. Y es ahí donde vamos a incidir. ¿Por qué? Porque la urgencia la podemos tratar de una manera ambulatoria y la podemos bajar en 2 días, ¿sí? En 3 días, en una semana. Mientras que la emergencia es importante disminuir la presión arterial de manera súbita en ocasiones, ¿sí? La que sigue, por favor. Factores de riesgo para padecer esto.
hipertensión arterial o presión arterial elevada, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo y dislipidemias. Todos estos podemos, mientras que no lo podemos modificar, pero es un porcentaje menor el que sucede por esos factores. Y es aquí donde nosotros mismos como personas tenemos que incidir. Intenté sintetizar. Y en mujeres menores de 48. Aquí está, obesidad, parámetros en cintura abdominal, en hombres de 102 y en mujeres de 88. Y aquí está lo que les comentaba, lesión a órganos blancos o órgano diana, ¿sí? Hipertrofia ventricular izquierda, demostración por ecocardiografía de engrosamiento de pared arterial o de placa aterosclerótica. ¿Esto a qué se refiere? Cuando hay hipertensión arterial, si recordamos, el corazón derecho maneja volúmenes, el corazón izquierdo maneja presiones, y por ser un músculo, cuando haces ejercicio, el músculo se engrosa, se hace más grande. Es lo que pasa con el corazón. Si tú le manejas al corazón presiones elevadas, el corazón se va a hacer más grueso de esta capa y va a ser una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Ok. Una creatinina plasmática en hombres de 1.3 a 1.5 miligramos, en mujeres de 1.2 a 1.4, microalbuminuria de 30 a 300 miligramos en 24 horas, y diabetes mellitus, glucosa en ayuno por arriba de 126 y postpandreal de 198, son también factores importantes, recordando que la diabetes mellitus, esos son factores para dar diabetes mellitus, y bueno, patologías clínicas asociadas, ¿sí? Que aunado a hipertensión arterial tengamos un RC isquémico o un hemorrágico, enfermedad cardíaca como un infarto del miocardio, angina inestable o estable, revalorización coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad renal, nefropatía diabética, enfermedad vascular periférica, retinopatía hemorrágica o exudativa o papiledema. La que sigue. Y eso se llama una estratificación del riesgo. ¿Qué nos quiere decir? En ese sentido queremos plantear cifras de presión arterial y factores de riesgo. Y esto nos va a dar ciertos valores para decir qué paciente se encuentra en un bajo riesgo, en un riesgo moderado o en un alto riesgo, ¿sí? Presiones arteriales sistólicas de 120 a 126 más factores. Sin factores de riesgo es una población de riesgo medio. Pero presiones arteriales elevadas más uno o dos factores, habíamos visto cuáles son los factores de riesgo, o puede ser obesidad, o puede ser dislipidemia, o puede ser diabetes mellitus, es un riesgo añadido bajo. Tres factores, más lesión de órgano blanco o diabetes mellitus, riesgo añadido moderado. Y una patología cardiovascular agregada es un riesgo añadido alto. Y es así como la estratificación del riesgo a nosotros como enfermería nos sirve demasiado. ¿En qué sentido? Paciente que llega a urgencias o que tenemos en medicina interna o que tenemos en cuarto piso, y vemos que es un paciente hipertenso, que le dan su captopril, y llega el paciente y llega la mamá, y la mamá es diabética, y aunado a esto el paciente es obeso, y aunado a esto nos dicen que hace tiempo presentó una parálisis facial que no dejó secuelas. Podemos entonces dar una estratificación del riesgo que puede presentar este paciente, ¿sí? Y esto está aconsejado hacia muerte cardiovascular. Y nada más voy a tomar dos cosas de este órgano diana para no ser muy tedioso. En el corazón podemos ver con dos cosas. Hay muchísimos métodos, claro está, pero en nuestro entorno donde a veces no tenemos lo suficiente, con un electrocardiograma
y con un electrocardiograma que se puede realizar, podemos ver tantas cosas. Como un una hipertrofia ventricular izquierda, que es un predictor de mortalidad a 10 años. Y esto está enfocado en el voltaje de la onda R, en ABL, y es un predictor de un evento vascular cerebral, ¿sí? O cardiovascular. Y con un ecocardiograma podemos cuantificar y precisar patrones de geometría ventricular izquierda y la fracción de llenado ventricular izquierdo. Y en el riñón, el filtrado glomerular. Si bien entendemos en el riñón, cuando tú colocas una sonda de Foley, un catéter vesical, y ves que tiene sedimentos, ese sedimento no es normal. Y a ti que te está indicando que la nefrona está sufriendo y está filtrando mal los desechos, ¿sí? Esto quiere decir que las partículas que pasan por ahí son más grandes de lo normal y no está funcionando la filtración glomerular. Por cada 50% de disminución en el filtrado glomerular, hay un aumento del 2.2 en veces de riesgo de muerte cardiovascular, y en eventos renales de 3.6 hasta 63.6. Eso quiere decir que esto se engloba a una insuficiencia renal prerrenal o una insuficiencia renal aguda o crónica. Microalbuminuria más filtrado glomerular da igual a una disminución de 60 mililitros por minuto, esto en base a talla. Es un riesgo adicional de 3.2 de veces de tener un evento vascular y de 5.9 de mortalidad cardiovascular y de 22.2 de eventos renales. ¿Por qué les pongo esas cifras? Porque realmente hay que ver qué grande puede llevarse un paciente a complicar por el hecho de no cuantificar uresis bien. Si veo que un paciente es cardiópata o es hipertenso y está con catéter vesical y ese paciente no está filtrando bien, ¿en qué sentido? Le cuantifico la orina y un gasto urinario está muy bajo. En base a peso, realmente está en 0.3 mililitros hora y ya llevamos 5 horas así. Ese paciente lo más seguro es que haga una insuficiencia renal aguda, y esa insuficiencia renal aguda se convierta a una insuficiencia renal crónica y el paciente se complica muy rápidamente. La que sigue. Bueno, y el tratamiento, ¿a qué va encaminado el tratamiento realmente? El tratamiento se va encaminado en varias formas, y a lo que a nosotros más nos importa es al estilo de vida y a alimentación, ¿no? Y el farmacológico, y se recomiendan compresiones arteriales de 140 a 159 y de diastólicas de 90 y 99, pero como les comentaba, esto va a depender mucho de cómo está el paciente. A veces el médico va a poder decidir dar un tratamiento antes de esto si hay mayor riesgo de presentar hipertensión arterial o muerte cardiovascular, ¿sí? A todo individuo que presente factores de riesgo hay que atenderlos, y no solamente farmacológicamente, sino nosotros como enfermería desde la prevención de ello, ¿verdad? Si a un paciente lo vimos en la consulta externa y empezamos con tratamiento hipertensivo, este paciente tenemos que evaluarlo en 4 semanas, ¿sí? Para ver cómo mejoró la presión arterial, cómo se sintió, si el fármaco que le dimos le hizo bien o tiene algún efecto colateral. Sí, por ejemplo, el captopril, que muchos dicen de repente, me llegan, oye, es que el captopril me produce muchísima tos, y no, como que no. Bueno, ese paciente habría que cambiarle el medicamento porque el captopril realmente produce eso, tos. Y esas son las metas a seguir. Una meta general de una persona arterial de menos de 149 sobre 90, con diabetes mellitus de 130 sobre 80 y con una proteinuria de 125 a 75. Y aquí ya entramos a nuestra enfermería. Y les puse nada más unos diagnósticos que podrían ser predecibles en estos pacientes. ¿Cuál sería uno? Riesgo de ineficaz de perfusión tisular cerebral, renal o cardiopulmonar o periférica, ¿sí? Si recordamos que los órganos ya habíamos dicho que era cerebral, renal y corazón, ¿sí? ¿Y por qué pulmonar? Porque está relacionado el corazón con el pulmón. Incumplimiento con tratamiento, muy frecuentemente, como les comentaba, cerca del 46% de los que se saben hipertensos no llevan un tratamiento eficaz, continuamente llegan a urgencias con crisis hipertensivas.
un desequilibrio nutricional por exceso, ¿sí? Obesidad, exceso de volumen de líquido, cuando hay edema, cuando esos pacientes a veces se compran Gatorade o sustancias así, y lo que hacen solamente un aumento de líquido extravascular. Y ansiedad, por la misma patología de la preocupación y cosas así, pueden desarrollar ansiedad. ¿Sí? ¿Y cuáles son las intervenciones de enfermería que podríamos nosotros abordar? Lo principal, los signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y la saturación parcial de oxígeno. Un electrocardiograma, monitorización continua, utilizar valoraciones neurológicas y nefrológicas como cuál. Una neurológica, facilísimo, escala de Cincinnati o escala de Glasgow. Nefrológicas, filtrado glomerular, ¿con cuáles? Hay formas de filtrado, por ejemplo, de 24 horas para ver cuánto está la creatinina, de Guttmaul, y bueno, hay varias, pero básicamente a mí me gustaría que la enfermería se enfocara en ese sentido, en ver gastos urinarios horarios. ¿Por qué? Porque si yo veo que un paciente está orinando poco, es momento de decirle, oye doctor, está orinando muy poco el paciente, hay que tomar un laboratorio. Hay que ver por qué está orinando poco y por qué la orina está concentrada, o porque hay hematuria, o porque hay sedimentos. Y una meta de una oxigenoterapia es por arriba del 95%. Una farmacoterapia eficaz, un acceso vascular, tomar el registro e interpretar o intentar interpretarlos en los estudios paraclínicos, una gasometría, una VH, una química, un ego, y favorecer un ambiente tranquilo y seguro. ¿En qué sentido? Si me llega un paciente hipertenso y dice, es que me duele horrible el pecho, es que me falta el aire, y le ponemos el oxímetro y dice, no, temperatura del 95%, probablemente sea por la ansiedad. Entonces hay que tranquilizarlo, hay que hablar con él, con el familiar, hay que buscar los medios o las formas de cómo mejorarle ese ambiente seguro, ¿sí? Favorecer un entorno de comunicación con la persona. En muchas ocasiones, a veces, por la demanda que hay de pacientes, nos es complicado por lo menos preguntarle al paciente cómo se siente o cómo se sintió posterior al fármaco que aplicamos. Y es aquí donde debemos tomarnos un momento para preguntarle a todos cómo estuvo el fármaco, si sintió mejor, si se sintió peor, o en qué sentido mejoramos, ¿no? Identificar los factores individuales del cumplimiento del tratamiento, del incumplimiento, perdón. Por ejemplo, que dicen, es que me levanto a las 6 de la mañana y no puedo tomármelo, o se me olvida frecuentemente. Bueno, hay que buscarle formas con el familiar, con el primer cuidador, de cómo cumplir ese tratamiento, porque en base a esto nosotros vamos a mejorarle a ese paciente, de que no llegue a urgencias, de que gasten menos, de que no se encuentre con ansiedad seguramente, y que sigan siendo productivos a la sociedad, ¿sí? Educar al paciente y cuidar datos relevantes de su enfermedad y tratamiento, factores de riesgo, de importancia y del control de las patologías crónico-degenerativas, ¿sí? Identificar signos de alarma, epistasis, visión borrosa, dolor precordial y disnea. Si recordamos que el infarto agudo del miocardio se da por un dolor precordial y hay disnea, pues hay que avisarle. Si usted se siente así, tiene que acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Si usted siente que ya no ve bien, tiene que ir a ver a un oftalmólogo para valorarle y a lo mejor hay que indicarle lentes, ¿no? Y así. Y a mí me gustó ponerles esto para que pongamos atención, porque a veces ponemos medicamentos y no nos percatamos de los efectos colaterales que pueden ocasionar. ¿Sí? Tratamiento, diuréticos. Entonces, vigilar la administración por la mañana, de preferencia. ¿Para qué? Para ver casos urinarios eficaces. Los IECAS, como el captopril, es la vigilancia de la presión arterial y el efecto colateral es tos y angioedema. Calcioantagonistas es monitorizar el ritmo cardíaco, efecto colateral y la cefalea, perdón. Bloqueadores alfa, monitorizar la tensión arterial, pues puede provocar hipotensión, y los bloqueadores beta, vigilar la vía aérea, la ventilación, y el efecto colateral es un espasmo bronquial
y puede dar bradicardia. Vasodilatadores, monitorizar el ritmo cardíaco y el grado de edema. Efecto colateral, taquicardia, cefalea y retención de líquidos. Nitroglicerina, monitorizar la tensión arterial y no administrar la hipotensión. ¿Por qué? Porque si es un vasodilatador va a descompensar más al paciente, va a ser una hipotensión más. ¿La que sigue? Ok. El procedimiento para tomar la tensión arterial, yo creo que todos lo hemos visto, lo hemos hecho desde que iniciamos la carrera, pero realmente, ¿dónde está lo científico en esto? ¿Dónde está realmente lo que nosotros debemos poner en práctica eficazmente? Y es basándose en esto. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas, ¿sí? Donde la presión arterial depende de un flujo constante en la aurícula derecha por las resistencias vasculares periféricas que está dada por las arteriolas y por un gasto cardíaco óptimo, ¿sí? Y consideramos que la presión sistólica es la máxima presión durante la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo y está representado en la fase 1 de los ruidos de Korokov. Y la presión diastólica es la mínima presión que se ausculta y es el último ruido de Korokov, la que sigue. Y esas son las fases que les comentaba de Korokov. Korokov fue el primero a describir esos ruidos y los describió en fases, ¿sí? Nosotros al poner el estetoscopio tenemos que escuchar claramente la primera fase, que son los dos primeros ruidos audibles que se escuchan al soltar la oliva del baumanómetro de la pared de la insuflación. La fase 2 se escucha un ruido tipo murmullo durante la comprensión del manguito, y la fase 3 son los ruidos que se hacen más nítidos y aumentan su intensidad. La fase 4 es un claro ensordecimiento del ruido, y la fase 5 es el último escuchado, después del cual todo ruido desaparece. Dirán, quizás, ¿eso por qué me sirve? Pues es importante porque cuando ponemos nada más los dedos, no es lo mismo que poner un estetoscopio, y es una presión arterial errónea poner los dedos. Hay que poner un estetoscopio siempre. ¿Sí? La que sigue. Y esa es la técnica. ¿Sí? Lo puse porque el tema decía la técnica correcta, pero realmente sabemos que al paciente hay que sentarlo. Cuando estamos intentando dar un diagnóstico de hipertensión arterial en un centro de salud, que no tenemos ni electro, no tenemos para hacer un electrocardiograma, pues lo sentamos, le decimos todos los días lo que queremos aquí, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche. Nos sentamos 5 minutos, le pedimos que no coma antes, 30 minutos antes, que no coma nada de eso. Le pedimos al paciente también que venga relajado, tranquilo, que no se angustie, y después de eso vamos a colocar la mano sobre una mesa. El baumanómetro tiene que estar tiene que ser ¿cómo documentar eso? Tiene que cubrir el brazo al 80%. No sé si me entienden ese sentido. Si ya le pusiste el baumanómetro y ya dio la primera vuelta, pues lo que sobra tiene que abarcar el 80% del brazo. ¿Sí me entendieron? ¿Así? Para que sea una buena presión, porque luego el baumanómetro queda o muy chico o muy grande. Entonces hay que buscar el brazalete idóneo, ¿no? Sí. Y se comenta que hay que ir abriendo la válvula de manera que intentemos que descienda la aguja 2 milímetros de mercurio por cada segundo. Hay que localizar la arteria radial y tomar el pulso y ver que el ritmo, que sea rítmico el pulso, ¿sí? En un minuto, de preferencia en un minuto. Aquí se coloca el brazo apoyado sobre una superficie firme a 45 grados, localizar la arteria braquial en la fosa antecubital y como comentarles que esto ya lo han hecho, no creo que tengan que comentar, pero sí es importante que le digan al paciente que estar tranquilo a 45 grados y que sobre todo el brazalete, el mango, que sea 80%, que abarque el 80% del brazo. ¿Sí? La que sigue.
Y bueno, no se tengan alguna duda, es realmente a grosso modo la hipertensión arterial sistémica. Como les comento, es un tema muy grandísimo, pero les quise comentar esto. ¿La que sigue, por favor? Y esta es la bibliografía, guías clínicas de práctica clínica europeas, la norma, las guías farmacológicas y un artículo de cardiología donde pueden encontrar los diagnósticos enfermeros. Es todo, gracias. Sí. Al detectar la hipertensión arterial durante el embarazo o en el puerperio, me comentaron que, por ejemplo, si la paciente tuvo una presión normal o una presión regular durante todo su embarazo y ya en el puerperio aumenta 20 mililitros, ¿se considera como hipertensión? 20 milímetros de mercurio. Mira, en ese sentido la hipertensión arterial tiene otras consecuencias, ¿sí? En el posparto. Y sí, puede considerarse, y hay que vigilar a la paciente a partir de ese momento cuando aumenta la presión arterial. Pero aunado a eso, hay que tomar un examen de orina para ver cómo está la proteinuria. Hay que ver cómo se encuentran otros laboratorios para poder decir, está cursando con un problema, una hipertensión arterial, ¿sí? Por lo regular, las pacientes con eclampsia o preeclampsia, posterior a la cesárea, mejora la presión arterial en la gran mayoría. Pero sí, o sea, a partir de que aumenta la presión arterial, hay que vigilar a esa paciente. Hay que llevarle un control y hay que ver si no fue un efecto colateral de algún fármaco, hay que ver si no fue otra cosa que no sea una hipertensión arterial. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Otra pregunta en las sedes? Ninguna en oficinas centrales, muchas gracias. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas en las sedes? General de Metepec no tiene preguntas.